Buenas noches. Somos su canal Suyapa TV Educativa y su programa Educadores. Llegando hasta usted para que sea partícipe de este programa, donde estaremos hablando hoy acerca de las modalidades alternativas en educación. Todos nuestros últimos programas, bueno, de hecho todos, pero muy en especial, los últimos programas hemos estado hablando de estas alternativas que hay en educación. Y hemos tenido programas por demás interesantes, donde nuestros invitados nos han expuesto, nos han enseñado verdaderamente todo lo que hay, lo que viene, cómo ha sido la educación en el reciente pasado y un poco echando la mirada de manera retrospectiva, un poquito más atrás. Y hemos venido viendo y presentando cómo todos estos modelos de educación han venido variando en nuestro país. Pero todo ello en la verdadera búsqueda de proporcionar a nuestros niños, a nuestros jóvenes adolescentes, las oportunidades que le permitan poder ubicarse dentro de una modalidad que le permita ir adelante con su pensamiento y sus posibilidades y las posibilidades también de su familia. ¿Para qué? Para que su familia y nuestra sociedad vaya por mejores derroteros, para que nuestro país pueda verse beneficiado de todas estas intenciones que el Estado proporciona a través de la Secretaría de Educación y algunas otras instituciones que colaboran también para llevar adelante todos estos propósitos. Hoy tenemos, para poder hablar de esta temática, modalidades alternativas de educación, a tres personas que han de ilustrarnos verdaderamente, para que tengamos nuevamente la posibilidad de aprender un poquito más, de ilustrarnos un poquito más. En uno de los programas anteriores, usted se habrá dado cuenta verdaderamente, muy probablemente igual que yo y tantísimas personas más, hemos aprendido algo diferente. Aquí, por ejemplo, siempre se habló de que la educación es obligatoria para los niños a ciertas edades y en determinados grados, pero aquí se entendía que esto era, así como de antaño nosotros lo aprendimos, para niños en una edad preescolar y sus primeros años de educación, lo que llamábamos educación primaria, de primero a sexto grado. Y simplemente ya, partiendo de esto, cómo esto ha venido transformándose y convierte la obligatoriedad de esta educación como un derecho fundamental de los niños y de los jóvenes en algo diferente, en una propuesta diferente. Repito, en la búsqueda de que nuestros jóvenes aprendan más y puedan verse beneficiados de todas estas intenciones. Hoy tenemos como invitada a la licenciada Apolinaria Arzú. Licenciada, bienvenida. Días. Muy buenos días. Es un placer tenerle con nosotros en este programa. Gracias, igual. La licenciada Apolinaria pertenece a la Subdirección de Jóvenes y Adultos de la Secretaría de Educación. Ya un poquito más adelante nos dirá ella propiamente en qué consiste su experiencia laboral. Tenemos también con nosotros a la licenciada Isabel Urrea, coordinadora de la Sistema de Educación Media a Distancia, CEMED, que se conoce así con sus siglas. Bienvenida también, licenciada. Un placer, muy grato tenerle con nosotros. Y tenemos también al licenciado Luis Alberto Zelaya, coordinador subsede del Instituto Hondureño de Educación por Radio. Licenciado, creo que es segunda o tercera vez que le tenemos ya por acá también. Segunda vez, y hemos estado hablando bastante también, aprendiendo con él.
Así que sean bienvenidos a usted también que ya está con nosotros en este programa. Seguros estamos de que este será un programa muy agradable donde estaremos aprendiendo. Licenciada Apolinaria, ¿a usted qué le corresponde hacer en su trabajo? ¿A qué se dedica propiamente? Bueno, buenos días, gracias por este espacio. Nosotros dependemos de la Subsecretaría Técnico-Pedagógico de la Dirección General de Modalidad Educativa y soy técnico de la Secretaría de Educación y funcionalmente soy subdirectora general de Educación de Jóvenes y Adultos, que quiero compartir con ustedes que me siento satisfecha de estar coordinando esta instancia que tenga que ver con jóvenes adultos que atendemos personas mayores de 15 años que no han tenido la oportunidad de excluidos del sistema educativo tradicional. Entonces, a través de la unidad hacemos esfuerzos para proporcionarle una educación a través de los programas oficiales de la Secretaría de Educación. Creo que esa es esta dirección que pertenecemos nosotros como Telebásica también, ¿verdad? Así es. Esta subdirección, correcto, es. muy bien. Licenciada Isabel, y usted cuéntenos un poquito qué es lo que le corresponde hacer. Sí, bueno, miren, nosotros estamos, bueno, con otro equipo, ¿verdad? Trabajamos en el sistema que antes era a distancia, pero que ahora la ley, ¿verdad?, nos manda a ponernos en consonancia y nos llamamos ya programa, ¿verdad? Ya es programa CEPED. Atendemos a toda aquella población. Hemos venido atendiendo a la población hace 27 años. Tenemos 90.000 alumnos matriculados, ¿verdad? Tenemos 11 BTPs que funcionan. Administramos también el bachillerato acelerado y como oferta educativa tenemos unos bachilleratos, un ciclo básico, ¿verdad?, acelerado vocacional. Queremos ver de qué forma lo podemos lanzar para que el educando no solo salga con su tercer ciclo, sino que salga con una competencia laboral. Eso es fundamental para el país lo necesita. Muy bien. Estamos bajo la dirección de modalidades educativas, ¿verdad?, en la subdirección de jóvenes. Muy amable, gracias. Licenciado Zelay. Bueno, pues soy su coordinador de IER. Estoy ubicado en una comunidad llamada Zambrano. Nosotros hacemos un trabajo como dirección, lo único que no nos podemos llamar directores porque a nivel de Francisco Morazán solamente puede existir una directora o un director. Entonces nos llamamos coordinadores de centros, pero hacemos las mismas funciones con nuestros estudiantes. Nosotros atendemos pues a todos los estudiantes que están, también hacemos selección de personal, etc. El IER tiene en estos momentos pues 4 BTPs, tiene también la educación básica completa, primero, segundo, tercer ciclo. Tenemos la carrera de bachillerato en Ciencias y Humanidades acelerado y tenemos el bachillerato en Ciencias y Humanidades normal. Gracias, muy amable. Licenciada Apolinaria Arzú, ¿en qué consiste y por qué en Honduras se oferta la educación alternativa? Bueno, como les dije anteriormente, usted sabe que la Secretaría de Educación es la instancia que está bajo su responsabilidad la educación formal para atender a aquellos niños y jóvenes que tuvieron la oportunidad de ser beneficiarios del sistema en edad oportuna. Sin embargo, sabemos que en nuestro país, por diferentes razones, hay población que están fuera de ese sistema tradicional o normal. Sí. Y a eso le llamamos modalidades educativas para que estas personas puedan también accesar a procesos educativos y puedan mejorar sus niveles educativos, ¿verdad? Y también como hondureños tenemos derecho a la educación y esa educación debe ser de calidad, pertinente. Es por ello que a través de la Dirección General de Modalidad Educativa, en el caso particular de Educación de Jóvenes y Adultos, atendemos a la población que no puede accesar a procesos educativos en edad oportuna. Entonces, esos programas son flexibles porque tenemos
esas personas tienen la oportunidad de retomar o interrumpir sus procesos educativos porque son adultos y tienen diferentes necesidades y problemas. Correcto. Entonces, este programa, que son alternativos y flexibles, entonces atendemos esos jóvenes adultos a través de las direcciones departamentales a nivel nacional. Muy bien. Sí. Gracias. Licenciada Urrea, ¿qué ventajas conlleva desarrollar la educación alternativa? Bueno, las ventajas es de que Honduras tiene que preparar la población que no tiene escolaridad. Ese es el gran reto. Y lo mejor será darle una posición ocupacional para que maneje, domine, ¿verdad?, una competencia. Y que no haya excusa de que aquí no hay se excusa. aprende porque no hay las oportunidades. Exacto, las ¿verdad? oportunidades están. No, y a mí también, escuchándolas a ustedes, no sé, yo encuentro respuesta a el tema de la educación nocturna, que ha decrecido bastante, Sí. pero algunos sectores de nuestra sociedad lo acreditan únicamente a las cuestiones de la inseguridad, que más adelantito estaremos hablando de esto. Pero creo que es que ahora también hay tantas oportunidades, una diversidad tan grande en la educación, posibilidades por un lado y otro, que sinceramente hablar de que alguien no está sometido a un proceso de educación que pueda prepararse teniendo de fondo esto de la educación alternativa, realmente que duele mucho pensar que todavía podamos hablar de una población analfabeta. Y realmente que esto tiene que redundar en beneficios para el Estado hondureño. Licenciado Luis, ¿cuáles son las modalidades o sistemas alternativos que funcionan en nuestro país, nuestra querida Honduras? Bueno, tenemos el IER, Instituto Hondureño de Educación por Radio, que justamente en 10 días va a cumplir 30 años de estar en Honduras. 30 años de estar en Honduras. Tenemos a Educatodos y tenemos a CEMED, que es administrado y financiado por el Estado. Gracias, muy amable. Bueno, la mesa está servida. Esto ha sido solo así como una munición para ambientar esto. Este es el programa de hoy. Estará muy interesante. Siga con nosotros, ya regresamos. Y regresamos con nuestros invitados para hablar de las modalidades alternativas de educación en Honduras. Y ya nos han explicado un poquito de qué se trata. Entonces empezamos con preguntas un poquito más concretas para su ilustración. Por ejemplo, que en un informe generado desde INIES de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, nos revela que la educación alternativa atiende un 18% de la educación de la población del tercer ciclo de educación básica. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Tienen la palabra. Definitivamente participamos como invitados cuando se presentó este diagnóstico que fue generado desde la Universidad Nacional Pedagógica Francisco Morazán. Sí. Es una instancia de formación docente a nivel nacional y tiene la competencia en coordinación con la Secretaría de Educación analizar y buscar estrategias para que esta población que se ha identificado a través de este estudio fueran atendidos por los diferentes programas que se desarrollen en el país. Ya lo mencionaba el compañero, los diferentes programas alternativos que que está como en oferta para que jóvenes y adultos que no han tenido la oportunidad de llegar al sistema educativo en edad oportuna puedan participar.
Por eso consideramos muy importante este estudio y creo que la Secretaría de Educación y todas las instancias que desarrollamos educación de jóvenes y adultos lo estamos analizando para retomarlo y que conjuntamente podamos ver la posibilidad de echar a andar, o sea, que forme parte de nuestros planes de trabajo, porque son insumos valiosos que pueda facilitar la identificación y la coordinación y la articulación en el marco de la ley, la atención de estas personas que se han identificado, que sí necesitan ser atendidos y que desde la Secretaría de Educación sí, estamos también trabajando con ellos. Muy bien. Bien, ¿algo más que agregar? Es importante recalcar que si bien es cierto en este momento estamos representando 3 sistemas alternativos diferentes, no somos enemigos. Somos 3 miembros de la misma familia, llamada sistemas alternativos o modalidad de educación a distancia. Entonces, en estos momentos nuestra intención es defender esa educación a distancia. Los investigadores son muy claros y muy tajantes. Ellos dicen, es imposible que la Secretaría de Educación siga invirtiendo en sistema de educación tradicional. Son los sistemas alternativos la solución al problema de cobertura que hay en el tercer ciclo de educación, porque en ese momento están hablando directamente del tercer ciclo de educación. Son los sistemas alternativos. Entonces, este es el trabajo nuestro, ahora como dice la licenciada Apolinaria, reestructurar nuestro trabajo para poder ser esa solución al problema, porque no solamente ser la solución, sino qué tipo de solución, qué tipo de calidad, porque sabemos que podemos resolver el problema de cobertura, ahora tenemos que resolver el problema de calidad. Correcto. A mí me intriga algo y si le robo un poquito de espacio a este segmento, pues que no se vaya a enojar la producción. Hace algunos años en el occidente de nuestro país se hablaba mucho de educación no formal, porque es un programa que inició el obispo emérito ahora, Luis Alfonso Santos, y que decía, porque yo le preguntaba, ¿y por qué le pone el nombre de educación no formal? Es que el otro sería informal, José Luis, me dice, y yo lo de informal lo escucho feo. ¿Ustedes tienen conocimiento, alguno de los 3, si ese programa, que creo que era manejado a través de una ONG, sigue o fue absorbido por esta modalidad de que ustedes están hablando ahora? Sí, antes de responder a esta reflexión, quería también aportar que en el estudio que se presentó la Universidad Pedagógica, identifica claramente cuáles son las instancias que podrían participar en este proceso de universalización de la educación básica a través de los programas alternativos. Ahí tácitamente identifica CEMED, Sistema de Educación Media Distancia, está lo que es el programa Educatodos, Educación para Todos, el PRALEVA, son programas oficiales de la Secretaría de Educación, está IER, Instituto Hondureño de Educación por radio. O sea, retomando lo que decía el compañero, ese mismo estudio han visto el aporte que estos programas a través de la Secretaría de Educación ha dado al proceso educativo a través de las modalidades. Lo único que tenemos que hacer es armonizarnos en el espacio de trabajo que nos corresponde y todos fortalecernos para llegar con más fuerza a las comunidades. Y lo que decía usted de la educación no formal, yo creo que usted hace referencia de CONIANFO, Comisión Nacional de Alternativa de Educación No Formal. Sí, desde la Secretaría de Educación también desarrollamos educación no formal a través de los Centros Cultura Popular, que ahí se desarrollan talleres ocupacionales, como decía la compañera, que es necesario potencializar y mejorar el desempeño de los jóvenes adultos mayores de 15 años para que puedan insertarse al mercado laboral, porque eso es lo que necesitamos, o sea, desarrollar el emprendedurismo en estas personas. Por lo tanto, desde la educación alternativa sí se dan estos procesos. Qué bueno, qué bueno. Ahora, las modalidades alternativas han ido ayudando a mejorar la cobertura, que para algunos sectores es una estrategia de privatización de los servicios
educativos. ¿Qué opinan, licenciada Urrea? Bueno, la verdad es que en cuanto a privatización, el problema, lo que ha sucedido es que, recuérdese que la ley antes, ¿verdad? El padre de familia pagaba la matrícula. Sí. Pero luego vino una ley que dice que ya la matrícula es gratis. ¿Cómo quedan los centros entonces? Toda esa matrícula se utilizaba para el centro, ¿verdad? Y era utilizado en varios aspectos que los centros todavía aún la Secretaría no los ha y no los apoya. Entonces, si a eso en aquel entonces se llamaba privatización, eso no es cierto, ¿verdad? Ahora la ley más bien viene a favorecer cuando nos dice que tenemos que entregar una educación gratuita hasta 9º grado. ¿Qué significa entonces? ¿Verdad? ¿En dónde se nos pierde el eslabón de la articulación de la ley? ¿Verdad? Cuando tenemos que entregar una educación gratuita hasta 9º grado. La universalización de la educación. Pero los destinatarios de estas orientaciones educativas significan para los destinatarios inversiones que tengan que hacer para ser sometidos a estos procesos. Pues la verdad que se está pidiendo una cuota mínima, ¿verdad? Ahora, actualmente, porque la institucionalidad del Estado, ¿verdad? No está ejerciendo quizás la supervisión, el monitoreo, de ver, ¿verdad? Y supervisar. La verdad es que la población económicamente, en los niveles donde llegamos, no debería de pagar nada. Sí, Esa es la realidad. Sí, porque la verdad es que no deja de haber quejas siempre por parte Siempre del sector padre de familia, ¿verdad? Siempre hay, y tiene razón. Yo menciono algunas realidades cercanas aquí a la capital y este año como novedad, yo miro que una enorme cantidad de niños, que a mí me consta que el año pasado no estaban asistiendo a la escuela porque sus padres no podían cubrir las cuotas que cobraban. Y le pregunto yo, ¿y qué es lo que pagan si esto es gratis? No, aquí pagamos por el que hay que mantener aire acondicionado para la sala de computación. Hay que pagar vigilancia por las computadoras. Sí. Hay que pagarle al vigilante que cuida la escuela como tal. Limpieza. Y las cuestiones del aseo. Entonces dice, no es cierto, me decían algunas madres, que aquí sea gratis. No pagamos de verdad por matricular, pero ya desde que matriculamos, ahí nos están extendiendo un recibo de la Sociedad de Padres de Familia por estos conceptos. Y me decía otro señor, me dice, y aquí hay una palabrita que a mí me gusta, decía, porque yo la escucho en la radio, me decía, no hay rendición de cuentas, decía él. Esa es otra cosa, la veeduría social. Por eso le digo, la institucionalidad Exactamente. de la educación debe de revisarse porque no está funcionando. Yo lo siento, pero es la verdad. Y cuando usted habla que los condes, la sociedad, los APF, son la parte de veeduría social, entonces, ¿por qué hablamos de privatización? Sí, definitivamente. ¿Verdad? Bien, dígame. Quisiera aportar un poco a eso. Habría que ver o saber utilizar el tema de privatización, ¿verdad? Porque muchas veces pienso yo que en el proceso educativo y la estructura educativa debe participar el padre de familia, el alumno y el docente, y en el caso de nosotros que coordinamos acciones educativas de modalidad educativa, los facilitadores, ¿verdad? Sin embargo, la Secretaría de Educación hace enormes esfuerzos para llevar la educación a los jóvenes. Por ejemplo, en los niveles, en los primer ciclo y segundo ciclo, los materiales son 100% gratuitos, porque también el padre de familia debe de jugar un papel importante como veedores, ¿verdad? Perdón, pero entonces, CEMED y ERITO, ¿qué es lo que pagan entonces? Mire, el sistema de educación media distancia, ¿verdad? Sí. Todos los centros son pagados por el Estado. Todos. No, No, lo que es CEMED, todos son pagados por la Secretaría de Educación. Ajá. Y funciona casi en su mayoría en centros educativos del Estado. Y eso es una fortaleza. Y esa es una fortaleza. Lo que pasa que también, ojo con eso cuando decimos privatizar,
porque también el padre de familia tiene que tener un aporte, no siempre económico, ¿verdad? Porque de esa forma pueden valorar también los costos de la educación. Imagínese que usted, el Estado, uniformes, zapatos, materiales, y muchas veces ahí los mira tirados porque no les cuesta. Sí. ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando escuchamos privatizar, porque también todo gratis no como que No hay valor. como que no se valora. Sí. Y el Estado, la Secretaría de Educación, ha invertido en todos esos procesos educativos. Ese es un pensamiento tradicional siempre, que nadie valora lo que no le cuesta, ¿verdad? Sí. Y definitivamente es así, perfectamente de acuerdo. Miramos libros de texto Todo que tiene fueron editados póngale que un par de años, si acaso, tirados, abandonados, mochilas incluso que fueron donadas por el Estado o alguna ONG o lo que sea, y que no haya precio. Yo comparto un poco la idea de ustedes esto. Ahora, licenciado Zelaya, el 71% de los centros de educación básica no ofertan el tercer ciclo de educación básica, lo que supone una oportunidad para los sistemas alternativos. Ojo, donde no hay, entonces ahí voy yo. Correcto. Sí, entonces, ¿estarán listos para atender las necesidades que demanda este sector? Yo creo que esa pregunta tenemos que hacernos todos los sistemas, tanto IER, CEMER, Educatodos y cualquier otro programa que exista a nivel alternativo, debe de reflexionar en este aspecto. Tenemos una labor, aquí hay un reto y también hay una debilidad. El reto es que pues necesitamos tener cobertura para este montón de estudiantes que están saliendo y que necesitan una oferta. Y la debilidad es que en estos momentos probablemente no estemos al 100% preparados. ¿Por qué razón? Porque tenemos debilidades tecnológicas. Dice Aretio que no puede existir educación a distancia si no existen las tecnologías. Y nosotros como sistemas alternativos, pues tenemos tecnologías, pero básicas, que no cubren las necesidades de los estudiantes. Por ejemplo, decía la licenciada Urrea, los montón de personas que están yendo en las caravanas. Siempre. Si nosotros tuviéramos tecnología suficiente, estuviera. nosotros podríamos estar atendiendo a estos estudiantes, estén donde estén, sin Las ningún oportunidades y problema. herramientas Está. necesarias. Entonces, Déjale ahí No se irían. tenemos dos problemas serios. En principio no tenemos las tecnologías y en segundo lugar no tenemos Acceso. el personal capacitado en esas tecnologías. Tal vez tenemos personal capacitado de área. Por ejemplo, el IER, según la ley fundamental, debe de contratar personas calificadas. Estamos hablando de personas con su licenciatura en cada una de sus áreas. Este individuo sabe sobre sus áreas, pero no sabe sobre tecnologías que necesita saber para poder impartirle a los estudiantes que necesitan. Y también los estudiantes no están formados para esas tecnologías. Hay que capacitarlos. Muy bien. Nos quedamos por aquí. Vamos a una segunda pausa. Siga con nosotros. Continuamos hablando de las modalidades alternativas de educación con la licenciada Apolinaria Arzú, la licenciada Isabel Urrea y el licenciado Luis Alberto Zelaya. Hay sectores que consideran que CEMED ha venido a destruir, lo que decíamos un poco al principio, la jornada nocturna y ha complicado el tema de derechos adquiridos por parte del gremio docente. ¿Qué opinión les merece a ustedes esto? Porque me parece que aquí hay mucha tela que cortar. Porque no ha sido la intención perjudicar a nadie, pero sí también hay realidades donde podemos ver que colegas docentes se han visto afectados con este decrecer de la jornada nocturna. ¿Tienen la palabra? Bueno, la verdad es que desde esa visión creo que no es el programa CEMED, es la inseguridad, es varios aspectos, ¿verdad?, que contribuyen a esto. El educando prefiere ir un sábado o un domingo a recibir sus tutorías
que ir a la nocturna, ¿verdad? Entonces el fenómeno no son los programas alternativos. El fenómeno es la misma inseguridad que estamos viviendo. Pero la pregunta es, ¿cómo atacamos entonces la inseguridad para llenar nuestros centros educativos? Si las alternativas es para el trabajador, es para aquel que porque la maquila que trabaja 20-20, 40-40, o así tienen sus tratados, llegar a ellos. El CEMED tiene sus jornalizaciones bien específicas, curriculares, tanto registros, para poder accesar al educando. No solamente en la noche, también en el día. Sí. Si la maquila no trabaja 4 días, llegó el CEMED y dice, estos 4 días de la semana lo va a hacer diario, no lo va a hacer nocturno. Entonces no es los programas alternativos que están atentando hasta esto. Hay que poner más. Yo quisiera también... A ver, perdón. Partiendo de, ustedes han estado hablando de fortalezas, han estado hablando de amenazas, estamos hablando de la técnica FODA para estudiar el comportamiento y los procesos. Yo veo, no sé, ante la amenaza que representa para la sociedad, esto de la inseguridad, problemas de transporte y tanto más, esto yo lo veo realmente como no solo una debilidad, sino una amenaza. Es una latente y además permanente que está ahí y que salvo una visión muy, ¿qué les digo yo?, de altura, podríamos salir de ahí para convertir estas amenazas, llegarlas a convertir en oportunidades que redunden en beneficio de nuestra población. Licenciada. Sí, eso quería yo aportar. Es una lástima que en el ambiente se esté manejando que los programas alternativos, en este caso CEMED, estén como abriendo las puertas los fines de semana a los alumnos que no pueden estar en el horario oportuno tradicional de las escuelas nocturnas. Y desde que inició este programa estamos hablando de modalidades alternativas educativas para jóvenes y adultos. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, como adulto, vivo en X o Y colonias, hay una empresa que me abre las puertas para trabajar, voy a aprovechar para ir a trabajar. Es posible que estoy saliendo 7, 8 de la noche, pero los fines de semana he identificado que para seguir mis estudios hay un programa alternativo. Hay que verlo de lo que usted está diciendo, una fortaleza de los programas alternativos para estas personas que no pueden accesar a este horario nocturno, podamos decir, por la cuestión de vulnerabilidad en las colonias o por la situación de trabajo laboral, carga laboral, pero por eso existen los programas alternativos. Entonces, pienso que el Estado y la Secretaría de Educación ha visualizado esa oportunidad. Por eso es necesario fortalecer los programas alternativos para que estas personas que no pueden llegar a los centros tradicionales, llámese en el día o en la noche, puedan accesar a estos programas. Está Educatodos, está CEMED, está IER, está SAP. Entonces, yo pienso que al contrario, hay que promocionar esos programas, pero sin pensar que estamos trasladando o abriendo el abanico para que nos vengan los fines de semana. Si todos somos Secretaría de Educación, los que estamos funcionando día de semana y los que estamos funcionando en horarios, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que hablar de coordinación, de articulación, de comunicación para que estas cosas puedan mejorar y fortalecerse. Y usted, compañero docente que nos está viendo y escuchando, ¿qué opinión le merece esto? Interesante sería tener un teléfono aquí y estar escuchando las opiniones de nuestros compañeros, porque yo se lo digo sinceramente, yo estoy ya para 6 años de jubilado, pero tengo mucho contacto con compañeros y compañeras que están activos y que han trabajado para esta jornada nocturna, siendo más claro. Sí. Y que sí miran esto, pues, jerezano, que nos estamos quedando en el aire.
Entonces, pues, no nos pueden incluir a nosotros también en estas modalidades. Sí. Luis. Bueno, tomando en cuenta la ley, la educación nocturna también es alternativa. Sí. También es alternativa. Entonces no podemos Porque hablar... nació para con esa posibilidad de que Lo que no toda había la gente que antes. trabajaba en el día En el pudiera día hacerlo de pueda noche. ir. Entonces No. no podemos hablar de que la alternativa mató a la alternativa. Nada Lo que que ver. podemos hablar aquí es de un proceso de evolución. Estábamos en la noche, hay inseguridad, entonces indiscutiblemente el sistema de distancia, fin de semana, resuelve ese problema. Estamos hablando, tenemos educación a distancia, tenemos educación nocturna. Esta se va a destruir por fuerza, por el asunto de inseguridad. ¿Qué pasaría si esta no está? Agarramos los estudiantes, los ubicamos, pero si no existe, entonces estamos hablando de un proceso de evolución. También hay que tomar en cuenta una cosa. Tenemos en estos momentos 170.000, 180.000 estudiantes en el sistema alternativo. Vamos nosotros a privilegiar un grupo de maestros que son muy pocos, porque el sistema alternativo, el sistema nocturno es poco, comparado con 180.000 estudiantes. Yo creo que aquí sería un asunto de individualismo, ¿verdad? Aquí yo creo que la prioridad en este caso es el estudiante. Sí, definitivamente. Ahora, la Secretaría de Educación realiza pruebas estándar para la medición del rendimiento en español y matemáticas a todo el sistema educativo, sin las adecuaciones curriculares para el sistema alternativo. ¿Qué tratamiento o qué consideraciones se tiene en la Secretaría de Educación al respecto? Tiene la palabra, licenciada Urrea. Las pruebas estandarizadas. Bueno, la ley es clara, nos habla de una educación regular y una educación alternativa. Y la misma ley nos dice en la educación básica que la currícula que se usa en la educación regular será igual o mejor la que usen las alternativas. Ahora, esas pruebas estandarizadas que ya están dadas, no sé si es política educativa, pero que se hacen a fin de año, se hacen con el objetivo de medir calidad educativa para tomar un estándar internacional que hay que cumplir, ¿verdad? ¿Están relacionadas con la currícula? Pues sí, están relacionadas con la currícula. Tienen que estar. Porque bueno, lo que se pregunta es cultura, digamos, general en español y matemáticas. Son principios. Y debe ser aplicado a ambos sistemas, a la regular y a la alternativa. Muy bien. Y los facilitadores o tutores en el sistema IER no necesariamente son docentes titulados, se dice. ¿Esto fomenta el empirismo y atenta contra la calidad educativa? ¿Tienen la palabra? Bueno, en educación media, según ordenanza de la Secretaría, debemos de tener gente profesional. Estamos hablando de docentes de área. Sí, en la educación básica podemos nosotros fluctuar siempre con calidad. Estamos hablando que si alguien quiere dar clases en tercer ciclo, estamos hablando de séptimo, octavo y noveno, entonces este individuo por lo menos debe tener 50% de sus clases aprobadas en la universidad. 69. Sí, 69. ¿Cuánto? 69%. Ok. Ahora, que conste, hay que curarse en salud, como dicen. Nosotros no estamos atacando ayer. Sabemos perfectamente que los resultados son excelentes y que no es el fin molestar a nadie. Y que sabemos también, usted lo acaba de mencionar muy bien, cuando se adquiere ya la potestad legal para poder detentar un cargo, un puesto, en este caso impartir una asignatura. Usted lo decía también en este momento, ser profesores especialistas en su área y tanto más. Y la ley habla ya de cómo se puede y se tiene que hacer. Ahora, no es desconocido para ninguno de nosotros cuatro, y usted que nos está viendo, que también es docente, que había compañeros y compañeras que ya estaban en el sistema y que incluso estando en el sistema fueron sometidos a su profesionalización del caso para poder optar a continuar. Y hubo compañeros que tuvieron que someterse también a otros procesos que no es el caso mencionar en este momento. Ahora bien, ¿qué innovaciones tecnológicas, licenciada Apolinaria, qué innovaciones tecnológicas implementa
o estarían implementando las modalidades alternativas en un futuro inmediato, reciente? Sí, retomando el perfil de los docentes o de los facilitadores que apoyan los procesos educativos en las modalidades alternativas, porque nosotros estamos representando la estructura, o sea, el quehacer de modalidades en los centros educativos, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con los docentes que trabajan en la instancia regular. Sí. Entonces, pienso igual que los compañeros y apuntando a su pregunta, definitivamente hay que implementar herramientas tecnológicas actualizadas, porque a pesar que atendemos personas fuera del sistema regular en edad oportuna, eso no quiere decir que esas personas no tienen derecho a una educación de calidad, porque estamos formando jóvenes y adultos que sean competentes para que insertarlo al mercado laboral. Por lo tanto, desde la Secretaría de Educación y desde la Dirección de Modalidad Educativa, soñamos de utilizar las herramientas tecnológicas, ¿verdad? Por ejemplo, que los materiales educativos estuvieran de manera virtual y que estas personas que utilicen esas herramientas tengan las competencias total para manejarlos, que nuestros facilitadores o nuestros maestros también tengan las competencias virtuales y tecnológicas para poder desempeñarse y trasladar esos conocimientos a jóvenes y adultos. Paréntesis, a mí no me gusta interrumpir mucho a los invitados, pero es necesario saber. Yo me congratulo realmente de estar en este programa de Telebásica, porque realmente en Telebásica estamos cumpliendo con todo esto, con toda la tecnología del caso para llegar a nuestros destinatarios. Realmente todo digitalizado, instrumentalizado, todo es una belleza. Tiene la palabra, perdón por la interrupción. Sí, por eso nos sentimos alegres de participar en este conversatorio. Ya con los compañeros de Telebásica, la licenciada Karen, hemos estado platicando de apoyarnos mutuamente, porque uno no debe desconocer cuáles son las debilidades y convertir esas debilidades en fortaleza. Por eso estamos tratando de coordinar, abrir las puertas para que las instancias que ya tienen fortalecida este proceso de las tecnologías puedan también apoyarnos para poder tecnificar nuestras herramientas de trabajo. Por ejemplo, extraoficialmente platicábamos la manera como podemos apoyarnos en la cuestión de tercer ciclo, ¿verdad? Que podría ser en línea, ¿verdad? Que podríamos trabajar de manera coordinada para fortalecernos. Sabemos que es necesario, ¿verdad? Entonces estamos en ese campo. Hemos tenido un programa aquí reciente donde hemos estado hablando precisamente de esto y pasar todo esto a la tecnología, cosas que resultan no solamente gratas para quienes se adhieren a estos programas, sino también atractivo y que les resulta por demás interesante. Licenciada Urrea, una pregunta así, de una respuesta breve, como decimos en educación. Los maestros que trabajan como facilitadores en estos procesos, hablando de cuestiones de derechos, devengan lo mismo que los profesores que están en el sistema formal, por llamarlo así. Sí, la verdad es que el semestre está estructurado, ¿verdad? El año lectivo en 2 semestres. Cada semestre contempla un bloque de espacios curriculares, ¿verdad? O sea, de la currícula por especialidades. Sí. Entonces, un maestro puede tener un máximo de 16 horas. Las 16 horas son pagadas exactamente como se le paga al sistema regular. Correcto. Entonces, cada uno de ellos está por áreas, por los BTPs, los BCH. Según el número de horas que están de acuerdo. Tenemos una programación anual. Siempre se ha trabajado organizado y estandarizado. Lo único que no hay es textos. Pero en cuanto al orden, ya finanzas también tiene las estructuras de 4, 8 y 16 horas. Entonces,
está estructurado. Vamos a la última pausa y venimos para nuestro cuarto y último bloque. Continúe con nosotros. Continuamos con su programa, Educadores. Y en este último bloque vamos a hacer unas preguntitas ahí más orientadas a ayudar concretamente. ¿Cuáles son las condiciones mínimas para poder elevar los niveles de rendimiento y desempeño de las modalidades alternativas? Licenciado Zelaya. Yo creo que en principio la formación al tutor. Correcto. La formación al facilitador. Nosotros hemos dejado bien en claro los 3 programas que quien define aquí la calidad de todo el sistema alternativo es el tutor. En 2 cosas importantes. En principio, conocimiento básico de pedagogía y conocimiento básico de su área. Y en segundo lugar, y parte también importantísima, estamos hablando del 50% de la importancia, es en el manejo de técnicas, procedimientos, para trabajar metodología de educación a distancia, porque nosotros no somos maestros, nosotros somos facilitadores. Nuestro trabajo, nuestro único trabajo es enseñarle al estudiante a aprender solo. En una palabra, lo resumo. Fortalecer el talento humano, preocuparse por el talento humano, porque podemos tener toda la tecnología del mundo de primera punta, y si el talento humano no está a la altura y además consciente del compromiso con el Estado, concretamente en nuestros destinatarios, muy poco lo que se puede hacer. Aquí se ha hablado, por ejemplo, del sistema de educación en Cuba, que tienen una precariedad tremenda, que trabajan en muchos casos y escenarios con las uñas. Pero el compromiso de los facilitadores es increíblemente grande y por eso los resultados que se obtienen por parte de ellos. Algo más al respecto. Agregaría algo. A ver. La actitud. La actitud, sí. Ya La actitud. motivación. Con la responsabilidad. Y lo que decía el compañero, tener las herramientas pedagógicas, la formación del facilitador permanentemente. Pero la actitud. Sí. Esto que están hablando ustedes de la actitud y el compromiso y todas estas cosas, a mí me recuerdan una observación que se me hacía una vez en una entrevista de final de año en un colegio privado donde yo laboraba. Y me decía el director: mire, profesor, quiero decirle una cosa. Lo quiero felicitar por su clase y tanto más. Porque quiero decirle algo. Mire, me dice, las clases, todas las personas, todos los profesionales que le impartan, dependiendo de su grado académico y lo que aprendieron en sus estudios, pueden impartir las clases. Llámele matemática, español, arte, lo que usted quiera, me dice. Lo que hace la diferencia en su trabajo es la actitud. Es el formar, es el poder tener la capacidad a través de esta formación de poder transformar a estos bienes que la sociedad le ha encomendado. Así que totalmente de acuerdo, porque podemos tener todos los medios tecnológicos, pero si no hay actitud, si no hay compromiso, entonces es muy poco lo que se puede hacer. Ahora bien, hablamos de adecuaciones curriculares, modelos de implementación didáctica, temporalización exclusiva para cada modalidad, orientaciones metodológicas, innovación tecnológica, entre otras. Estas son recomendaciones para la implementación de las modalidades alternativas. ¿Cómo y cuándo podemos ver estas acciones? Bueno, voy a hablar por el CEMED. El CEMED trabaja con estandariza su tiempo. Tenemos 40 semanas en el año. 40 semanas en el año, 365 días. En su mayoría, 7 días, el docente siempre me atiende al alumno. Sí. Entonces,
En cada programación tenemos 11 opciones que nosotros le damos a todo el país. 17 departamentos, no hemos llegado a los 18 porque Islas de la Bahía no tenemos. Pero cada uno de ellos a inicio de año piden su calendarización anual. Ahí está programado todo su año y está programado la hora que se da el espacio curricular. Ahí está. Terminamos, iniciamos el 15 de enero, terminamos aun cuando el estatuto del docente nos dice que de febrero a noviembre se me clausura 15, 20 de diciembre. Y no se paga. Entonces ahí se mira la acción curricular y se mira la acción de temporalización. Y lo puede comprobar en los ICM. No, y lo que ustedes estaban hablando también del compromiso también. Compromiso con el docente. Sí. Que no manda solo en este caso lo económico, sino que también hay entrega. Definitivamente. Entonces ahí se puede comprobar la currícula, el modelo educativo del país que dice la ley fundamental, ¿verdad? Con su currícula, con sus espacios por áreas, sus ciclos, su primero, su segundo, su tercero, y todas las diferentes BTPs y bachilleratos. Que, por cierto, el CEME también maneja el acelerado, lo tiene tan detallado, 4 trimestres, lo que se quiere es que el hondureño mayor de 18 vaya a la universidad, no pierda tiempo. 12 meses cumpliditos, lo puede iniciar en cualquier época del año. Correcto. Licenciado, ¿algún aporte más sobre este pensamiento? Nosotros tenemos como sistema alternativo una debilidad gigante y esa debilidad nos la coloca pues la Secretaría de Estado y es el asunto de que nosotros tenemos que regirnos en un tiempo de presencial. Sí. Esto quiere decir tenemos que matricular febrero, cerrar matrícula a mediados de marzo y entregar matrícula a mediados de noviembre. Entonces ahí hay un serio problema porque si nosotros queremos ser abiertos, queremos atender a la población, entonces nosotros deberíamos de estar recibiendo a un estudiante en cualquier momento. Sí. Y si un estudiante por alguna razón complicada pues no tiene el espacio para estar en su centro educativo, pues cuando regrese seguir su proceso. Pero no es así, nosotros tenemos que decirle adiós porque se ausentó un cierto tiempo y entonces no cerramos con la calendarización que nos pide la Secretaría. Entonces sería maravilloso que los sistemas alternativos pudieran tener su propio sistema SACE para que podamos nosotros matricular en el momento en que el estudiante necesite y cerrar cuando el estudiante haya reunido las competencias que debe reunir. ¿Tiene la palabra? Podría agregar a eso la necesidad de trabajar coordinadamente y articuladamente para sentar las bases y para que nuestras autoridades nos escuchen. Pero si estamos divorciados, resolviendo problemas de carácter individual, jamás podemos incidir. Porque lo que usted decía, el compañero Sase, nada está escrito en piedra. Pero si nosotros trabajamos coordinadamente, tenemos fuerza para poder hacer cambiar la idea de nuestras autoridades para que nuestros jóvenes adultos puedan tener esa modalidad alternativa. Por ejemplo, lo que decía la compañera y lo que usted preguntaba, ¿cuáles son los resultados? Los programas alternativos educativos tienen impacto. Nosotros de alguna manera le hemos dado seguimiento al perfil de salida. Son buenos estudiantes en la universidad. Hay personas que tienen su microempresa. Hay personas que son jefes en sus trabajos y son productos de los programas alternativos. El problema aquí que primero tenemos que creer en el trabajo que hacemos y en qué momento trabajar conjuntamente. Yo creo en los programas alternativos y los participantes están esperando los programas alternativos en los 18 departamentos del país desde febrero a noviembre. Entonces, yo pienso que este espacio sirve para que los docentes que nos estén viendo puedan, como validar esta reflexión que estamos haciendo y que de hoy en adelante podamos trabajar conjuntamente y que las debilidades de lo que usted decía se conviertan en fortaleza. A mí no se me olvida, miren,
muchachas que tuvimos en nuestro hogar con mi esposa, que llegaron, una del sur y la otra no recuerdo de dónde. Mi esposa les decía, ¿qué hacen los domingos? ¿Qué van a hacer los domingos? No, que vamos a ver los amigos, que no sé qué, que no sé qué. Mire, yo recuerdo las palabras de ella. Hay un instituto privado acá que tiene talleres y que son especialmente para gente que trabaja toda la semana, pero los domingos ahí enseñan desde repostería, belleza, costura y un montón de cuestiones. Sin que mi esposa influyera más al respecto, fueron, investigaron y se apuntaron en su momento diferentes, las dos en cuestiones de costura para ser modistas. Terminada la capacitación, una renunció a nuestro trabajo y empezó a costurar, a hacer sus propios trabajos ya. Y para no hacerles largo, el asunto terminó con un pequeño taller con 8 operarias. Con 8 operarias. Y la otra empezó también a producir. Dios le regaló el arte de poder dibujar también, un poder incursionar un poquito hasta en el diseño, y su trabajo en hogares, en el servicio doméstico, pues quedó en un atrás allá. Y terminaron las dos con un mundo de posibilidades totalmente distintas. Una incluso fue a laborar al extranjero. Ha sido un programa interesantísimo, realmente tenemos mucho que aprender. Tenemos 30 segundos, empezaremos con el licenciado Zelaya. Licenciado, ¿qué mensaje dejaría usted a las altas autoridades y a nuestra teleaudiencia en función de lograr la universalización de este tercer ciclo de educación básica en el sistema educativo? Bueno, en principio para la Secretaría de Educación yo le recomendaría que tome muy en cuenta lo que dice la investigación del INIES. Los sistemas alternativos son la solución, y para los sistemas alternativos que reflexionen sobre lo que estamos haciendo, lo que debemos hacer para entregar dos cosas: cobertura y calidad educativa. Licenciada Arzu. Abonaría a la reflexión al compañero que la Secretaría de Educación, a través de la Subdirección de Jóvenes y Adultos, pienso de que los programas alternativos, Educatodos, IER, para LEVA, CEMED, son alternativas para el desarrollo del país. No hay que fortalecernos y articularnos en el marco de la Ley Fundamental de Educación. Pienso yo de que nuestros jóvenes y adultos tienen derecho a una educación de calidad como un derecho fundamental del ser humano. Licenciada Isabel Urrea. Pues ofertarle a la población de Honduras, dentro y fuera del país, que las modalidades alternativas están para ellos y que los vamos a atender. Y están para usted también. Para todo el país. Están para todo el mundo que quiera ir adelante. Acérquese. Yo no sé si lo hablábamos extra cámara o aquí. Esta es, creo, la última reflexión. Si todo esto que hemos estado hablando hoy va con éxito, no tuviéramos esas caravanas tan grandes saliendo. Perfecto. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro país Está todo la el mundo solución. debería tener estas oportunidades para tener un futuro no allá a largo plazo, inmediato, donde poder solventar sus necesidades, las de su familia, y con esto ayudar a que nuestro país tenga un mejor futuro y una mejor realidad en el aspecto sociopolítico, económico, cultural, etc. Ha sido su programa Educadores. Hemos estado hablando de las modalidades alternativas de educación. Esperamos que nos acompañe siempre en nuestros próximos programas. Buenas noches y que Dios le bendiga.